Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts. Bienvenidos al arte de saber escuchar. Algunos se preguntarán, bueno, esto de escuchar, si yo ya no escucho a nadie ni a mí mismo. Pues muy mal hecho. Una cosa es escuchar y el otra es escuchar y hacer lo que dicen algunas personas que a veces te dan consejos y resulta que no es la persona más indicada para dar consejos. Hay que estar atentos, informados y siempre contrastar. No os creáis lo que os diga nadie, no os creáis lo que decimos aquí. Hay que contrastar. Y una persona que también siempre está como yo contrastando, buscando, compartiendo, informando, es el maestro Joan Piqué. Joan, ¿qué tal? Bienvenido al Sapiens, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí preparándolo todo para nuestro viaje a Japón este verano. Quedan últimas plazas y bueno, son momentos de mucha emoción. Hay muchas personas que todavía se están interesando por esta aventura y bueno, tengo que decir que quedan últimas plazas para vivir el viaje iniciático a Japón, donde solamente 11 personas disfrutaremos de esta aventura. Así que son momentos históricos porque este ya será mi 18º viaje en grupo y será muy emocionante. Por primera vez iremos a Tokio en grupo. Hasta ahora he ido siempre de manera privada para formarme y ahora pues por primera vez llevaré un grupo. Hasta ahora siempre hemos ido a Kioto, pero Tokio es un lugar muy especial porque ahí pues tenemos la tumba de Mikao Usui, el creador de Reiki, y hay lugares de poder muy interesantes para los que nos gusta la espiritualidad, los que nos gusta el Reiki. Y bueno, pues esto va a ser un viaje excepcional y único. Seguro que sí, una maravilla. Y, por ejemplo, cuando decía, ¿no?, que hay que contrastar, hay que investigar, hay que informarse, ya no sirve con estar despierto, hay que estar informado y siempre bebiendo de las mejores fuentes informativas, no manipuladas. Claro, a ti, Joan, por ejemplo, cuando te dijeron, oye, mira, que hay algo que hizo un señor, Mikao Usui, del Reiki, y seguro que, bueno, pues debías aprender un Reiki, pero decir, oiga, no, aquí debe haber algo más. Voy a la fuente, al origen, que está en Japón. Y en tu, por ejemplo, 18º viaje, sigues yendo y rascando, buscando, pues, cosas, elementos, conocimiento de Mikao Usui, el creador del verdadero Reiki, ¿verdad? Aquí, Ferran, has dicho muchas cosas que es muy interesante todo lo que estás exponiendo porque esto se contempla en lo de escuchar, ¿eh? Entonces una cosa es escuchar y otra cosa también sería hablar y hablar cuando se tiene que hablar, callar cuando se tiene que callar y escuchar lo que se tiene que escuchar, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, hablamos cuando no tenemos que hablar y cuando hemos de estar en silencio hablamos, pues entonces esto es el caos y la confusión permanente. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco con conocimientos sagrados como el Reiki. Recordamos que Reiki es japonés, porque mucha gente se piensa que Reiki es imposición de manos y que cualquier persona puede hacer Reiki. Y sí, cualquier persona puede hacer Reiki, pero la imposición de manos no es Reiki. Hemos de aclarar eso. Una cosa es hacer imposición de manos y otra cosa es hacer el arte de Reiki, donde ahí hay un sinfín de técnicas. Pues, por ejemplo, yo pude traer más de 40 técnicas que supuestamente el creador de Reiki enseñaba y practicaba. Pues entre ellas pues tenemos la meditación, técnica de masaje, técnicas energéticas, técnicas para purificar la mente, técnicas para cambiar hábitos negativos, que se puede traducir como la técnica para tratar temas psicológicos, y ahí hasta más de 40. Atención, porque esto en Occidente no se practica. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, lo que tú decías, Ferran, yo en mis inicios pues daba ese curso de Reiki occidentalizado, que era lo que a mí me habían enseñado, que era básicamente imposición de manos y trabajo con una simbología, nada más. Entonces, algo me decía que había algo más y que eso no era Reiki. Y efectivamente, pues tuve la oportunidad de ir a Japón
y bueno, pues ahí pues descubrí el gran tesoro, ¿no? Lo que yo intuía no estaba acertado en una o en dos cosas, sino, vamos, es que no tiene nada que ver. Podemos decir que Reiki es la palabra genérica que hace relación a esa energía misteriosa, pero el contenido totalmente es distinto, la manera, la filosofía, el corazón, el sentimiento, todo eso podemos decir que son cosas que no tienen nada que ver, y que eso hace pues que el Reiki hoy en día, por ejemplo en Occidente, pues se haya desvirtuado, porque aquí pues si la gente quiere aprender, pues se piensan que en un curso pues de 4 días, literalmente hablando, pues una persona puede ser maestra de Reiki, cuando en Japón, pues ya os digo, mis 9 primeros viajes fueron para obtener esas maestrías que no fueron nada fáciles. Ahí te hacen pasar unas pruebas complejas, hacer unas promesas, firmar unos contratos, y entonces con los años a lo mejor puede ser maestro. Es una cosa muy compleja en Japón, es algo para ellos que es una carga para aquella persona que lo quiere hacer, es una responsabilidad muy grande, y en cambio aquí en Occidente podemos ver pues que es una cuestión económica o académica o de curiosidad, ¿no? Porque mucha gente pues tiene la necesidad de ampliar currículum si se dedican a las terapias naturales o quieren pasar un rato interesante, y por ese motivo pues pagan un curso y se les da un diploma que en realidad no corresponde con la formación que tendrían que haber realizado. Pero claro, eso no se sabe, entonces podemos decir que ese es uno de los grandes problemas de Reiki, y por eso yo estoy aquí hablando de este tema, intento dar tantas conferencias y ponencias como me sea posible para que la gente conozca la verdad. Que siga así, que la vida es... Bueno, yo tuve un maestro de jovencito que me decía, y ahora lo pongo en contexto con la actualidad, ¿no? Que de alguna manera te tienes que ir formando, aprendiendo, descubriendo, informándote, practicando, hasta que te quitan los tubos en la UCI. Oiga, así va la cosa. Y por ejemplo... supongo que te habrá pasado como a mí, ¿no? Hay cosas que nos vienen de Asia, del continente asiático, que nos llaman la atención. Yo, la primera vez que oí el Sun Tzu, el arte de la guerra, digo, oiga, esto pinta bien, esto seguro que viene de los samuráis, que eran guerreros disciplinados con sus... con sus métodos, sus iniciaciones, su cultura de trabajo, de la guerra, pero también de la contemplación de la naturaleza. Y, no sé, al primer flash que me vino, dije, esto, el Sun Tzu, viene de Japón. Y después, cuando investigas, que es lo que digo, hay que buscar, contrastar. No, esto venía de China. China tenía ya unos tratados muy curiosos del arte, por decirlo de alguna manera, esto de arte de la guerra, del mundo militar, ¿verdad, Joan? Pues sí, a ver, normalmente en Japón, aunque tienen sus cosas propias, tienen su arte propio, sí que es cierto que muchas cosas pues vienen de China, ¿no? Entonces Japón tiene fama de copiar y mejorar. Entonces hay muchas cosas que vienen de China, y de China también hay que decir que vienen de la India. Entonces, bueno, pues en Japón también cogen a veces cosas de Corea, y bueno, y una vez pues se abren fronteras y se conoce Europa, pues también copian cosas de Occidente para mejorarlas. Entonces, y realmente las mejoran y hacen cosas espléndidas. Por ejemplo, hablábamos de los coches. Los coches japoneses son algo pues a tener en cuenta, porque ellos han copiado mucho la idea occidental y la han mejorado, por ejemplo, con el tema de los coches híbridos. Bueno, con el tema de la espiritualidad y del tema que comentas, que es el libro del arte de la guerra. Bueno, hay que decir que en principio es un libro sobre estrategias militares que pues data, sí que es cierto, de China, pero imaginaos, estamos hablando de hace miles de años, desde la época de antes de Cristo, y gracias a un jesuita, pues parece ser que se publica en occidental, en París, en el año 1772. Es un libro, podemos decir, top ventas,
porque todavía hoy es uno de los libros más vendidos, que tiene 13 capítulos, y de manera oculta, aunque es un libro de guerra, es un libro también de crecimiento personal, que en sus 13 capítulos nos ayuda a ver nuestra actitud contra las adversidades de la vida y cómo podemos mejorar ante esos conflictos para salir airosos. Podríamos decir que a nivel de crecimiento personal te hace tener como una actitud de guerrero de la luz, vamos a llamarlo así, ¿no? Que hoy en día, pues, afortunadamente, pues aquí en Occidente, en gran parte, pues tristemente, pues hay una parte del mundo que está en guerra, pero esperemos que pronto vuelva la paz. Entonces, como personas pacíficas, pues digamos que la guerra está en nuestro día a día. También eso pues es algo que nos ayuda a tener esa actitud de persona brillante, persona positiva, persona optimista, que sabe luchar de manera airosa, de manera estratégica y honesta, para pues no solamente salir adelante, sino también pues tener un corazón brillante. Entonces, todo esto, toda esta enseñanza la oculta este libro de guerra, que también oculta la religión, por supuesto. Entonces, pues tendríamos pues el confucianismo, el shintoísmo, el zen, el taoísmo, todas esas ideas éticas de cómo se debe de comportar una persona, pues las podemos encontrar en este libro, que también nos puede vincular a la imagen de los samuráis y al código de honor de los samuráis. Entonces, bueno, la verdad que es un libro fantástico, yo lo recomiendo. Ahí pues se despierta pues el coraje, la compasión, el respeto, la rectitud, la cortesía, el honor, la lealtad y virtudes pues que supuestamente pues tenían los samuráis, y que nosotros como personas, hombres o mujeres, leyendo estos capítulos pues puede despertar ese espíritu de tirar para adelante pase lo que pase. ¡Qué maravilla! Vamos a recuperar del Sun Tzu algunas frases, algunas citas que van más allá de la simple lectura o de la simple audición. Y me gustaría, Joan, que hicieras tu análisis, ¿no? Y vosotros, amigos y amigas, que sois muchos y os agradezco que nos escuchéis de lugares tan distantes de este bello y maravilloso país que es Andorra, aquí entre estas montañas de la cordillera pirenaica, que hagáis vuestra propia reflexión o análisis. Y, por ejemplo, Joan, una de las citas del Sun Tzu dice lo siguiente: el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, es cierto. Someter al enemigo sin lucha, o sea, no enfrentarse de manera violenta, sino dialogar, evitar el conflicto, evitar la violencia. Claro, esto si lo miramos en términos militares, pues tiene su análisis, pero si vamos un poco más allá, en términos espirituales, Joan, amigos y amigas, esto tiene una profundidad que te puede llegar incluso al alma, ¿no? Porque cuando nos dice el Sun Tzu, el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Pero, ¿no os habéis parado alguna vez, aunque sea 10 segundos en vuestra vida, a preguntaros quién es vuestro verdadero enemigo en vuestra vida? Y hago una pausa. ¿Quién es el verdadero enemigo en vuestra vida? Joan, es que esta cita tiene mucha más profundidad de lo que puede ser un flash de lectura, ¿eh? Bueno, yo me atrevería a decirte, Fernán, que la respuesta es que si nuestros queridos oyentes se miran al espejo, conocerán a su peor enemigo. Entonces, ahí dejo una posible respuesta. Y tanto que sí. Venga, otra cita del Sun Tzu, que es muy curiosa. Dice: quien sabe resolver las dificultades, las resuelve
antes de que surjan. Es que aquí es para poner incluso aquella canción de Queen de We Are the Champions, ¿eh? Es buenísima. ¿Qué opinas? Bueno, pues efectivamente, si sabemos escuchar, si hablamos cuando tenemos que hablar, si callamos cuando tenemos que callar, se despierta en nuestro interior la visión, la premonición, la precognición, la clarividencia, ese sexto sentido que dice, cuidado, que toda acción tiene una causa, es lo que se dice causa y efecto. Entonces, toda esta espiritualidad, toda esta enseñanza nos ayuda a salir de lo que se dice en Japón, ¿no? El samsara, que es la rueda del nacimiento, vejez y muerte. Fijaos qué profundo. Estamos hablando un poco del camino de la iluminación, tener un corazón tranquilo. Entonces, si una persona es previsora, se anticipa al problema y lo puede evitar. Si una persona va como un kamikaze, lanzada, sin escuchar, sin pensar, cabalgando con el estrés, con una mente agitada, con una mente al galope, descontrolada, pues entonces vienen los problemas que a veces, si uno se anticipa, puede prevenir. Caso contrario, el sufrimiento está asegurado. Seguimos cabalgando por el Sun Tzu. Y por ejemplo, cuando dice, haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti, pero a su vez, haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Caray, esto sí que es tener tablas, ¿eh? Bueno, lo extraordinario. A ver, por ejemplo, recuerdo el texto de otro libro que contaba una historia de un guerrero samurái que estaba luchando y bueno, finalmente lo acorralaron un montón de samuráis enemigos y él pues allá había perdido todas sus armas y solo le quedaba un trozo de palo para defenderse y entonces se refugió en algo que hemos hecho en el Congreso de Sapiens. No sé si recordáis aquella técnica que eran 9 cortes. 9 cortes, que todas las personas nos pusimos a hacer 9 cortes en el aire. Entonces, bueno, pues se dice que este guerrero era un practicante de esta técnica espiritual, que es la técnica de los 9 cortes, y entonces tiró el palo y se puso a hacer la técnica de los 9 cortes. Era algo ordinario para él, ¿no? Porque es una práctica diaria que muchos de nosotros hacemos, pero fue algo tan mágico y tan místico que todos los enemigos se quedaron perplejos ante la energía que se generó espiritual, y ahí pues lo que era ordinario para él fue fantástico para los otros que no tuvieron valor a acabar con su vida. Entonces se dice que así se consiguió salvar este guerrero. Entonces eso podría ser algo, ¿no? Lo simple para nosotros, que es en realidad extraordinario para otros, pues y lo mismo pero invertido. O sea, ser capaz de adaptarse al mal o ser capaz de que nuestro bien impregne al mal y que el mal se transforme en bien. También ideas como el yin-yang, ¿recordáis esa imagen que es circular con un trozo blanco, otro trozo negro? Dentro de lo negro hay una mancha blanca y dentro de lo blanco hay una mancha negra. ¿Recordáis? Eso en realidad se llama Tai Chi, es el yin-yang que mucha gente conoce. Lo blanco se puede transformar en negro, lo negro se puede transformar en blanco. Estaríamos también hablando de energías, del bien y el mal, o una conversación con una persona. Por ejemplo, una discusión, el fuego y el agua. Si es una discusión, imaginaos, una persona que está enfadada. Pues si yo me enfado con esa persona, estamos hablando de fuego y fuego. En cambio, si yo me convierto en agua, puedo apagar el fuego de esa persona. Fijáis, eso tiene que ver con todo en la vida, ¿no? En la alimentación, en mi energía, en mi manera de hablar, en mi manera de trabajar. Es el yin y el yang, siendo conscientes de que todo es energía y que si yo puedo dominar esa energía, las cosas van a salir a nuestra conveniencia. Entonces esto realmente tiene una profundidad muy buena, muy mística, muy mágica, que si se lleva de manera ética, pues realmente aquí hay una enseñanza muy práctica para todos nosotros. Es que hay tantas cosas para aprender, es fascinante la vida, ¿no? Realmente fascinante. Hay una palabra que a la gente le pega un bote, ¿no? Cuando la dices, ¡pam! Y es que además no lo han visto nunca, creo yo. Es la palabra demonio. Los demonios, el demonio. Pero es curioso porque la palabra demonio
Joan, es una palabra que viene, como casi todas, o vienen del latín o del griego en estas latitudes. En este caso viene del griego daimon. Daimon significa conocimiento e inteligencia. Me pregunto yo si hubo también en un pasado un Sun Tzu, un arte de la guerra, pero un arte de la desinformación real, de un conocimiento que existió y se desvaneció en el curso de los tiempos, muy bien orquestado, para que no tuviéramos todos estos conocimientos que se van recopilando y se van juntando como piezas de Tetris, van cayendo, clac, 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 y las vas juntando. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? ¿Hubo un Sun Tzu en el arte de la desinformación? Y esto lo vemos a día de hoy, clarísimo, creo yo. Bueno, creo no, lo afirmo. Pues yo estoy totalmente seguro que debido a un monopolio espiritual forjado en las diferentes religiones que encontramos en todo el mundo, no voy a referirme a una en concreta, sino en todas las religiones del mundo, o vamos a decir casi todas, por las que no conocemos, casi todas las religiones, pues hubo una época de monopolio. Monopolio es como querer ser la única salvación, querer ser el único camino para dejar de sufrir, y entonces eso ha hecho que a veces eso se mezclase en las épocas de guerra a nivel mundial que vivimos en el pasado, y esa manipulación para tener poder absoluto sobre todos nosotros, pues hubo ahí que se desinformase o se censurase, vamos a llamarlo claramente, el arte de la magia, el arte del conocimiento, el arte de la sabiduría. Pues fijaos, ¿no? Esa palabra, pues, que tú has dicho ahora, demonio, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, pues en su origen no tenía nada de malo, pero fijaos, ¿quién ha hecho que ahora nosotros, cuando digamos esa palabra, tengamos esa visión de algo negativo, incómodo, escalofriante, algo que se le tiene que tener miedo? ¿Quién ha hecho que tengamos esa idea, ese prejuicio? Pues la religión, basada en la manipulación, para que tengamos miedo. Fijaos qué grave el tema, para que tengamos miedo del conocimiento, de la sabiduría, del poder personal que cada uno tiene, pues se nos ha manipulado de tal forma que para que cuando escuchemos esa palabra digamos, uy, qué miedo, esto hay que tener cuidado. Uh-huh. ¿Qué más nos podrías explicar? ¿Qué has descubierto del Sun Tzu? Bueno, el Sun Tzu podríamos decir, pues, que es básicamente ese montón de ideas, ese montón de información que no es lo que, como tú bien has dicho ahora, Ferran, pues no es lo que literalmente se está escuchando, se está leyendo y lo que nuestra mente está escuchando, sino el mensaje oculto, que esto es muy japonés, nada es lo que parece. O sea, no es lo que estoy leyendo, es lo que se oculta, que yo no estoy comprendiendo. Por eso sería un libro que está bien que no sea devorado. O sea, no leerlo así del tirón, sino leerlo detenidamente, disfrutarlo, meditar lo que dice en cada uno de los 13 capítulos y luego con el tiempo incluso darle un segundo repaso. O sea, es un libro para tener en cuenta lo que se está leyendo y no para leerlo rápido. Entonces, eso también sería algo interesante, que no es lo que se lee, es lo que se oculta en el texto, que nos puede ayudar a integrar el conocimiento práctico que se está dando de manera escondida. Hay otro libro que a mí me gusta mucho, que este es más reciente, que es el libro, a muchos de nosotros que nos gusta el Reiki, pues en el año 97, pues nos gustó. Estamos hablando del año 1997. El libro del Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho, que en ese momento pues se hizo muy popular. Entonces, este libro a mí también un poco lo comparo, ¿no? Lo comparo con este, aunque es más moderno. Comparte ideas de facetas en que si estamos integrando conocimiento, por ejemplo, que en el libro que decimos del arte de la guerra, pues estamos ahí como descubriendo cosas de una nueva realidad que hasta ahora estaba oculta. Entonces, es como que este libro del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho, pues es como que nos asienta más esas ideas abstractas, confusas,
que se pueden estar despertando en nuestro interior como chispazos. Entonces ese sería otro libro que recomiendo, que a mí en su momento también me encantó. Cuando lees, no, y además es que no lo lees, hay que sentirlo y analizarlo bien. El Sun Tzu, te das cuenta que hay cosas que, claro, el Sun Tzu, esto que vende mucho, es comercial, el arte de la guerra, pero a día de hoy podrías utilizar sus reflexiones, su sabiduría, pues en relaciones de amistad, de pareja, a la hora, por ejemplo, incluso de ir a comprar algo que dice, oye, mira, no sé, me invento esa moto, ese coche, o esa casa, o ese árbol, esa planta. Te sirve incluso para saber negociar una compra o también, como no, a la inversa, una venta. En las relaciones laborales, que nos consta que no hay empresa, pocas hay, que no haya un ambiente crispado. No sé qué está pasando, qué atmósfera, que uno critica a otro y el otro la otra y el otro la otra. Oiga, pero no vais a trabajar o vais a cotillear. Porque claro, esto baja la productividad. Y los países, curiosamente, que más tiempo dedican al chismorreo, son los países menos productivos. Hay una muy clara asociación. Entonces, en el Sun Tzu también sirve en el arte de saber manejarse dentro del ambiente laboral, que hay desde pequeñas empresas, pymes, a empresas medianas y grandes empresas. ¿Compartes esta opinión conmigo? Totalmente, Ferran, desde luego. Por eso decíamos antes lo del yin-yang. O sea, el yin-yang es, por ejemplo, de cara a un trabajo, pues cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos a mejorar, y en relación a las conversaciones que se tienen, pues si hay un personal contratado, pues fijaos, por ejemplo, en Japón, esto lo han hecho muy bien. Tiene sus carencias la sociedad japonesa, tiene sus puntos débiles, pero a nivel laboral, pues fijaos lo que os voy a decir. A veces el ambiente laboral se compara igual o a veces incluso superior al familiar, porque para ellos, si podemos sostener una familia, si podemos pagar facturas, pues es gracias al trabajo que tenemos. Entonces ellos están dispuestos a trabajar tantas horas como sea necesaria en la empresa, con una actitud buena. Actitud buena quiere decir que están ahí para contribuir y levantar a la empresa y hacer que la empresa sea próspera, porque eso nos beneficia a todos, y en caso contrario la empresa va a cerrar y las personas perderán su puesto de trabajo y no podrán pagar sus facturas para tener una familia y ser felices. Entonces, esto en Japón incluso ha llegado a ser un problema, porque me acuerdo en mis primeros viajes, me decían que había una muerte que se estaba dando mucho en Japón, que era muerte por trabajo. O sea, la gente se moría por trabajar demasiado. Entonces, en años después de tener esa información, me dijeron que el gobierno había tenido que sacar una ley, que era la ley del trabajo, que era para que cuando las personas habían cumplido su jornada, pues se fuesen a casa a tener vida familiar y descansar. Entonces, claro, eso fue un choque, porque los japoneses pasaban pues de trabajar 12 o 14 horas. ¿Cómo puede ser que de 12 a 14 pasemos a trabajar 8 horas? No puede ser, la empresa me necesita. Entonces, pues venía el jefe y decía, por favor, vete a casa y tienes que descansar. Entonces hubo una ley que es un poco curioso, ¿no? Pues que defendía estos derechos para que el japonés conservase la salud. Entonces, bueno, si eso comparamos con Occidente, pues aquí, por ejemplo, el tema de las huelgas, ¿no? En Japón, si hacen una huelga, es trabajando en exceso para subir stock y trabajar ahí muchas horas, y aquí en cambio en Occidente es huelga, es no trabajar, salir a la calle, gritar, quejarse y no trabajar. Entonces, y la actitud, sobre todo que tú decías, Ferran, es muy triste, ¿no? Ir a trabajar en vez de ir con una sonrisa y alegría, y qué bien que voy a trabajar, me siento bien con el trabajo, quiero hacer mi trabajo bien hecho. Esa sería la actitud que todos deberíamos de tener, o todo lo contrario, tener en la cabeza, en vez de
cómo mejorar mi trabajo y disfrutar y hacer mi trabajo y pasar un buen día, pues el chisme, la habladuría, el quejarse, pues por ejemplo de algún compañero, quejarse del jefe, quejarse de las vacaciones que ahora van a venir, quejarse del sueldo y quejarse continuamente, si no por una cosa por otra. Verdaderamente es algo triste. Entonces, pues en este libro también la persona que lea el libro y necesite rectificar, pues si nos están escuchando, pues este libro puede ayudar, ¿no?, a rectificar y hacer también como un espejo, ¿no?, darte cuenta de cómo eres y de que si hay cosas pues que tienes que mejorarlo, se pueden hacer. No hay que entregarse a las cosas son así, ¿no? Las cosas a veces uno las puede cambiar, y sobre todo si son cosas internas a nivel de la personalidad. Entonces eso nos ayuda a ser más felices y a vivir mejor. También estoy totalmente de acuerdo, Joan. También habla el Sun Tzu bueno, y esto lo hemos visto, ¿no? Antiguamente, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, las guerras se libraban en la campiña, en el campo, en desfiladeros, en emboscadas, pero las ciudades, al final, sí, cuando uno pierde, eran saqueadas, pero el campo de batalla no eran las zonas habitadas. Esto, en la Segunda Guerra Mundial, giró al 100% y empezaron a arrasar con bombardeos unos y otros ciudades. ¿Por qué crees que el Sun Tzu dice que la última batalla que se tiene que hacer en una guerra es en las ciudades? La última batalla que se tiene que hacer en la guerra es en las ciudades. Bueno, porque ¿qué encontramos en la ciudad? Entonces, en el campo de batalla podemos decir que no hay nadie. Está la naturaleza. Estamos los que vamos a la guerra, podemos decir. Pero en la ciudad están las personas inocentes, está la paz y la armonía que deberíamos de encontrar en nuestros hogares, está en la ciudad. Entonces, por un lado sería proteger al débil, proteger al indefenso de la dureza de la guerra. Entonces, por un lado tenemos el aspecto literal, por otro lado el aspecto metafórico, ¿no? El aspecto metafórico, pues podríamos encontrar pues que, bueno, de cara a la guerra está claro, proteger al débil, proteger a las mujeres, proteger a los niños, proteger a las casas, y por otro lado sería el lado metafórico. El lado metafórico pues sería que en tu casa tiene que haber armonía, en tu relación con tus personas cercanas. Por ejemplo, hablabas de la pareja, de amistades, familia. Eso un poco sería la ciudad o el hogar. Fuera del hogar, por ejemplo, si vamos a trabajar, ¿no?, pues ahí sería el campo de batalla, ¿no? El campo de batalla, la guerra está en el trabajo, la guerra está en el mundo de los negocios. Entonces hay que saber diferenciar y no llevar el campo de la guerra a tu hogar, no llevar el campo de la guerra a campos que pueden afectar pues tu relación de pareja, tu relación familiar, porque eso mucha gente lo hace, ¿no? Que salen del trabajo y se llevan los problemas del trabajo al hogar. Y eso te está afectando a tus relaciones personales. Entonces hay que saber diferenciar tu actitud en un terreno, en el terreno de guerra y en el terreno de hogar. Porque si mezclamos una cosa y en la otra, ahí hay un caos y hay una confusión y hay un malestar. Por ejemplo, pues si tenemos algún tipo de sufrimiento, algún tipo de miedo, de estrés, de ansiedad, entonces eso hay que saber, ¿no? Eso que decíamos al principio del programa. ¿Cuándo tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que callar? ¿Quién tengo delante? ¿Cómo me tengo que comportar delante de una persona? ¿Cómo me tengo de comportar delante de otra persona que puede ser un miembro de mi familia, mi pareja? No es lo mismo estar en un ambiente laboral, que podríamos decir es un ambiente de guerra, a estar en un ambiente familiar. Cuando se confunden los dos escenarios, es ahí donde pueden surgir problemas para que la armonía que deberíamos de disfrutar en tiempo de paz no se llegue a consolidar o no llegue a aparecer. Es curioso, por ejemplo, en muchas guerras de la historia, cómo jóvenes en aquellos momentos, ahora ya se alistan, van a la guerra las mujeres también, pero jóvenes iban contentos a la guerra, porque
su líder de su región, de su país o estado, había sido tan sumamente hábil para enviarlos contentos a morir, ¿no? Claro, una cosa es morir cuando defiendes tu familia, tu casa, tus creencias, tu tierra, y otra es cuando dices, oye, vamos allá al vecino que con un pretexto, porque todas las guerras empiezan con un pretexto y en muchos casos es un falso pretexto, muy bien inventado. Ahora que tendríamos que recordar el libro de Umberto Eco, ¿no? La máquina del fango, cómo se genera una falsa información, y esto va a colación de lo que hablamos, que hay que informarse, contrastar y no caer en las falsas, podríamos decir, o los falsos estímulos intencionados para alguno o algunos o algunas, y cómo pues se enmaraña la situación y cuando dicen vamos a la guerra, todos, oye, venga, vamos allá. ¿Le habéis preguntado a la madre del soldado, al padre, si quiere su hijo ir a la guerra? ¿Le habéis preguntado si sabe qué pasa cuando te roza, te entra una bala por una parte del cuerpo y te sale? ¿Qué pasa allí? ¿Qué consecuencias hay? ¿Le habéis preguntado qué pasa cuando ves un cuerpo de un niño reventado por una bomba? ¿Lo habéis preguntado? Es que a veces qué fácil es manipular a las masas, Joan. Sí, esto lo podemos ver, por ejemplo, en Japón, ¿no? En series, pues como ahora, ¿no? La que ha tenido tanta polémica, que hablamos en algún otro programa de Shogun. Entonces, vemos ahí como uno de los grandes generales protagonistas, pues él intuye que puede ser traicionado por otro general y da un discurso como realzando la lealtad y el honor, el respeto, y es como que con ese discurso no solamente está fidelizando la posible traición que puede sufrir, sino que además está invitando a que el auténtico samurái, por ejemplo, el auténtico sentimiento del corazón, pues realmente en la vida no importa. Entonces, lo que hay que defender, pues, son los principios de la lealtad y el honor, y la vida está por encima, por encima no, por debajo de eso. Entonces, por eso vemos en series como esta, pues que realmente la vida no tiene no tenía valor en el antiguo Japón, y que lo primordial pues era ser buena persona y ser leal, y ahí tendríamos otros discursos como los que decías tú, Ferran, ahora, pues de ir a la guerra, ¿no? ¿Con qué actitud se va uno a la guerra? Bueno, pues si uno piensa, bueno, pues voy a perder la vida por defender a mi país, por defender a mi tierra, por este sentimiento de lealtad, y proteger a mis ciudadanos, mis familiares, mi historia. Entonces, bueno, pues uno así puede ir contento, ¿no? Porque ha recibido ese discurso previo de un general o de un alto cargo que le ha dicho, bueno, quizá pierdes la vida yendo a la guerra, pero lo vas a hacer por una buena causa. Y entonces así, pues el miedo puede bajar intensidad, y el amor y el coraje puede tomar más fuerza. Entonces, con textos como este libro, con un buen discurso militar, y también, pues como hemos dicho otras veces, ¿no? La magia japonesa, la espiritualidad japonesa, las religiones también nos deberían de haber ayudado a tener ese coraje en la historia. Y yo creo que ahora todavía está pasando, ¿no? Lamentablemente, todas esas personas, porque tienen que ir a la guerra en su contra, pero están obligados a ir a la guerra. Pues yo creo que la religión está haciendo mucho bien, la espiritualidad. Incluso se dice que el Reiki también hizo mucho bien en la época de Japón, cuando estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues se habla de que cuando
los que iban en avioneta, se hablaban de los kamikaze, pues sabían que tenían el depósito con poca gasolina, porque ya no tenían, se tenían solo depósito de gasolina para ir con el avión, bombardear y luego ya no podían regresar porque faltaba depósito. Entonces se dice que ahí ellos mismos hacían reiki para ellos mismos y para la situación, para que todo fuese bien y para tener un corazón tranquilo, a pesar de que quizás pues tenían que convertirse en el último ataque, siendo ellos mismos el arma para caer en el objetivo que se pretendía atacar. Entonces, cosas así, gracias a las religiones, gracias a la meditación, la espiritualidad y los discursos, pues una mente puede cambiar del sufrimiento a la paz, y libros como este también pueden cambiar la vida de una persona. Es curioso que, ya que hablamos de Japón también, de decir, oiga, ¿qué razones hicieron que Japón se lanzara a invadir? Porque fue invasor, no lo olvidemos, en la Segunda Guerra Mundial fue invasor de la zona de Manchuria, por ejemplo, ¿no? Y digo, oye, pero ¿por qué os lanzáis allá a conquistar? ¿Qué motivaciones, qué provocaciones, qué pretextos debían haber, Joan? Porque, recordemos, en cifras, Japón perdió aproximadamente 1,5 millones de jóvenes muertos, es decir, bajas en la guerra. 800.000 desaparecidos, no hay rastro, sin rastro alguno. Pero es que cuando lanzaron las bombas atómicas, y quizás iba por aquí la cosa, Japón aún tenía 6 millones de soldados, escasos de combustible, escasos de bomba, utilizaban bombas de aviación cuando ya no tenían aviones con unos sistemas autopropulsados para lanzarlas contra el enemigo, etcétera, etcétera. O sea, pero es que aún tenía 6 millones de personas dispuestas a morir por el país, por Japón, hasta que decidieron pegarles ese pepinazo, 2 pepinazos. Pero yo recuerdo que hubo unas declaraciones de un militar japonés que hubiesen seguido luchando a pesar de las 2 bombas atómicas. Pero lo que realmente temían ellos, que en 1956 se firmó un tratado ya de paz, era que la URSS invadiera Japón. Tenemos ahí diferentes informaciones. También se dice que las bombas no se tenían que haber lanzado porque Japón estaba dispuesto a rendirse. Entonces ahí hay informaciones ocultas, que parece ser que eso ya se sabía, que Japón se iba a rendir, y aún así se decidió tirar las 2 bombas. Entonces, bueno, eso sería otro rumor que, si nos ponemos a tirar del hilo, aparece ahí. O sea, que las bombas se tiraron de una manera injustificada, porque Japón estaba ya dispuesto a rendirse porque ya no tenían recursos para enfrentarse. O sea, estaban en la pobreza extrema por lo que había durado toda la guerra, y aún así, pues a modo, se dice, también de castigo o de investigación a ver qué iba a pasar, o también por odio, incluso, o por sistema, porque eso ya era algo que estaba muy premeditado. Entonces eso se tenía que utilizar porque ya se había organizado desde mucho tiempo y se tenían que usar, aunque Japón se había rendido o se sabía que se iba a rendir. Entonces, aunque hubiesen 6 millones dispuestos a morir, el tema es si tenían recursos para hacerlo. Y la respuesta es no tenían recursos, porque aquello ya duró muchos años y Japón estaba en la pobreza extrema y no podían seguir sosteniendo la guerra. ¿Por qué Japón era tan guerrero? Podemos decir que eso es histórico, ¿no? Pues si nos ponemos a tirar de la historia atrás, pues entre ellos se mataban por el tema de pacificar Japón, las luchas de poder. Entonces, bueno, cuando se consiguió pacificar Japón, que ya no había guerra entre ninguna parte, entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que ahí había un montón de guerreros que necesitaban seguir luchando, y se dice que el shogun emprendió la idea de, esto es historia, atención, emprendió la idea de empezar por Corea, conquistar la China y así conquistar el mundo.
Podemos decir que la idea de pacificar Japón, que era una idea buena, romántica, vivir todos en paz, pues la persona el shogun, podemos decir, la persona, podríamos decir aquí para entender, pues el rey, ¿no? El rey decidió, el mandamás del país decidió que la paz en Japón ya no era suficiente, sino que para evolucionar, crecer y ser prósperos había que conquistar el mundo. Y ahí pues hubo el gran problema, que la ambición hizo que la paz terminase en Japón y que ellos mismos fuesen maldecidos por esa ansia de guerra y violencia que fue descontrolada. Y tanto, y tanto. Incluso, bueno, la URSS, ya que estamos moviéndonos por la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico, la URSS ya invadió una parte de China que estaba ocupada por aún las tropas niponas, las tropas japonesas. Incluso siempre ha habido, no sé, dice, oiga, ¿por qué lanzaron bombas sobre dos ciudades como Nagasaki y Hiroshima? ¿Por qué no podías demostrar la fuerza de la bomba atómica lanzada en Japón, o por ejemplo en la isla de Okinawa, o en otro lugar deshabitado, para decir, oiga, que tenemos esto aquí? Claro, aquí se conjugan muchos elementos, porque ya se sabía la amenaza que sería la URSS versus Occidente, y supongo que en ese momento el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ya debía pensar, tendremos una nueva amenaza, demostraremos que somos capaces de utilizar esto contra la población civil, ¿no? Y aquí nos remitimos al Sun Tzu, oiga, dejen las ciudades en paz, ¿no? Bueno, es una manera de ganar, una manera cruel de ganarse el respeto del enemigo. Entonces, bueno, ahí quedó pues como máxima autoridad del arte de la guerra, pues Estados Unidos, y ahí pues él fue, por un lado, exageradamente cruel, pero por otro lado quedó como líder militar en el mundo. Entonces, así se hizo valer por la crueldad de sus actos, y también por decir, nosotros tenemos el arma más poderosa del mundo. Si alguien se atreve a meterse con Estados Unidos, que se atenga a sus consecuencias. Joan, el Sun Tzu también habla de prohibiciones, ¿no? Dentro de este arte de la guerra, que esto es extrapolable hasta del microcosmos al macrocosmos, pero habla de prohibir los augurios, ojo, prohibir los augurios para evitar las dudas, ¿no? Y es que no se quería en ningún momento que se hicieran augurios, predicciones, lo que llamamos aquí a veces profecías, antes de una gran batalla o de un gran combate, o incluso de iniciarse la guerra, porque esto podía desestabilizar pues la psique del adversario, o incluso mal generado el augurio, incluso podía ya socavar la moral de la propia tropa. Eso pues es algo que se hacía con el I Ching. El I Ching es un típico oráculo, se puede hacer de muchas maneras. Si vamos a templos, por ejemplo en Japón es algo que hacemos. Yo lo dejé de hacer porque vi que funcionaba muy bien y era muy exacto, y afortunadamente para mí los oráculos siempre eran positivos, pero gente que yo llevé, recuerdo una señora que dijo que le salió que un oráculo era muy malo. O sea, el mensaje que le salió era muy malo, y bueno, os tengo que decir que de vuelta a España ocurrió algo nefasto para esta señora, que incluso hizo que no pudiese haber regresado a España y se tuvo que quedar ingresada en un hospital de países árabes. Entonces yo dejé de usar esos oráculos justamente por esto, porque crean confusión, inseguridad y debilidad. Y esto en Oriente, en China, en Japón, es algo típico, los oráculos, para ver qué nos dice el cielo. El mensaje es regular, bueno, muy bueno, malo o muy malo. Estas serían las diferentes opciones, por ejemplo, que en los oráculos religiosos basados en el I Ching a veces se pueden concluir. A veces el mensaje es claro, a veces el mensaje es abstracto. Entonces imaginaos, ¿no?, que te vas a la guerra y te sale un oráculo nefasto, pues tu moral se tira por los suelos. Por eso a veces los oráculos no son buena idea
según la pregunta que tú tengas, porque puede condicionarte. Depende quién te da la interpretación, porque a veces hay personas que ofrecen el oráculo y la interpretación, pues si es nefasta, está mal enfocada, porque tendría que ser algo que da un mensaje, pero no de manera directa, de manera indirecta, porque el mensaje, pues si la persona tiene que tomar una decisión basada en un oráculo, que a veces puede fallar, atención, porque a veces los oráculos fallan, podemos decir que se dice que hay un 80% de probabilidades de acierto, pero hay otro 20% que por circunstancias que no se saben, podríamos analizarlas, podría haber ahí un fallo de oráculo. Bueno, es que hay una cosa que es evidente, y estamos en la recta final de este fantástico tema que estamos tratando. El oráculo, la información, viene por una línea temporal, pero claro, hay algo que las personas olvidan, y por ejemplo, no sé, inventamos algo, una predicción, un oráculo dice que va a acontecer esto, y esto sí o sí, pero ¿y si resulta que hay alguien con una capacidad de modificar estas líneas temporales y cambia en el astral lo que va a suceder? Oiga, aquí el oráculo deja de tener validez. Por eso siempre los grandes y verdaderos oráculos tenían que ser, y son, y serán, personas de unas capacidades extra que la mente, la emoción, la espiritualidad, la biología y el cuerpo astral no lo tienen disociado, lo tienen asociado. Y esto yo lo he podido comprobar de cómo un oráculo decir algo que iba a suceder sí o sí, y al final, por la voluntad del gestor del oráculo, no sucedía a pequeña, gran escala. Esto es verdad. Joan, también me hubiese gustado hablar de un tema, pero ya lo dejamos para el próximo programa, ¿no? De cómo, pues bueno, dentro del arte de la guerra existen técnicas concretas como el shihatsu y otras. Contigo trataremos el otro tema, pero una cuestión, hemos hablado de Japón, hemos hablado de las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. A día de hoy, sin consultar oráculos, tu opinión, ¿crees que falta poco para que haya un pepinazo, no te diré a gran escala nuclear, pero sí de mediana detonación en el conflicto que hay en Europa? ¿Qué opinas? Bueno, pues como dijimos en las predicciones de Sapiens, a finales de año, creo del 23, pues había posibilidades de tratado de paz. Entonces ya hemos vivido esa época de tratado de paz y parece ser que eso ojalá se consolide, ojalá haya paz, como dije en su momento, pero parece ser que en los tiempos que van a acontecer hay posibilidades de que esos tratados de paz se pierdan y volvamos a la circunstancia de guerra en la que estábamos y que haya pues algo verdaderamente terrible, que sea como la última fase de la crueldad pues de la guerra antes de que posiblemente venga la paz definitiva. O sea que ahora ha habido como un intento de paz, pero pienso que eso a lo mejor lo perdemos y ahora viene época pues difícil, que puede haber aún más crueldad de lo que hemos visto anteriormente. Nos tenemos que preparar, como están sugiriendo algunos mandatarios de algunos países europeos, incluso algún alto mando militar. Bueno, depende de la parte del mundo en la que nos encontremos, pues yo pienso que sí, que hay que tomar medidas, porque eso puede afectar pues a la economía, al trabajo, a la bolsa, entonces puede haber unas repercusiones. Entonces, estar siempre preparados con un corazón tranquilo, estar atentos a los medios de comunicación sin alarmarse si es que hay noticias nefastas, pienso que es lo que siempre hemos recomendado, informarse y no dejarse manipular por el caos colectivo que pueden ocurrir cuando hay grandes acontecimientos terribles en el mundo. Ay, estar informado, contrastar, saber, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablamos de lo que está aconteciendo en tierras ucranianas, ¿no? Tendríamos que recordar, a ver, ¿cuál es el origen
¿Cuál ha sido el pretexto o no, real o inventado, del inicio de esta crisis, de esta guerra en tierras ucranianas? Un mundo extraño, unos mandatarios extraños. Bueno, yo siempre pienso una cosa. Tantas restricciones que van a poner por el tema, que si cambio climático, que si contaminación y tal. Oiga, pero aquí no he visto ni una política de reforestación, no ya a pequeña escala, sino a mediana escala. Vivimos en un mundo en el cual el arte de la guerra, y yo recomiendo leerlo para interpretarlo en cada estadio de cada cosa que nos movemos. Y seguro que sacarán, amigos y amigas, y tú, Joan, también, y yo también, nuevas y frescas conclusiones. Joan, como siempre, el tiempo nos ha volado. ¿Querías dar algún apunte más? Bueno, para el próximo programa podemos hablar del arte de la resucitación. Literalmente se traduce así, kuatsu. También se llama katsu, kuatsu, o el shiatsu, ¿no? Que mucha gente conoce, que es el masaje japonés. Para el próximo programa hablaremos de estos artes para recuperar el ánimo. Y bueno, quería decir pues eso, cuando hay malas noticias hay que recordar que siempre son oscilaciones pasajeras, oscilaciones que van del caos a la armonía. Y si os fijáis, siempre la vida, ¿no? El ciclo de una persona. Pues yo creo que todos los que nos están escuchando y nosotros mismos hemos pasado malas épocas, buenas épocas, malas, buenas, malas, buenas. Y al final es como que en principio conseguimos un equilibrio, pero siempre estamos expuestos a las oscilaciones del caos permanente. Pero el caos es pasajero, así que no perder el buen ánimo. Y tanto que sí, no perder el buen ánimo. Joan Piquer, como siempre, amigo, muchísimas gracias y que tu viaje a Japón sea un éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. ¿Cómo se dice adiós en japonés? Sayonara. Hombre, es verdad, sí, esta la conocíamos. Sayonara. Pues sayonara, Joan. Y amigos y amigas, del tema tratado aquí, pues interesante, ¿verdad? Ya va bien, que nos acudan un poco, Venga tú, despierta, muévete, oxigénate, Y para pensar bien, yo pienso, estoy casi convencido al 100%, de que es bueno oxigenarnos caminando por la naturaleza. Escapaos, aunque estéis en las grandes urbes, hay que salir al campo, porque allí uno experimenta cosas naturales fascinantes. Bueno, el campo de lo que empieza a quedar menos, porque si los agricultores abandonan el campo, que no lo están pasando nada bien, ¿qué puede pasar? Esto ya será otro tema. Venga, sed felices y sacad vuestras propias conclusiones de lo que hemos tratado hoy aquí.